Cuando uno imagina el nacimiento de un héroe que cambiaría el destino de un imperio, la mente viaja de inmediato a los páramos de Castilla, a las tierras de Roma o a las frías brumas de Flandes. Pero la cuna del hombre que se convertiría en el mejor general español del siglo XVI se meció en la soleada y exuberante Italia, porque Alejandro Farnesio no fue un plebeyo, no fue el fruto de la necesidad o de la desesperación. Él nació en la cúpula del poder, en una de las casas más influyentes y antiguas de la península itálica. Su historia, como toda gran epopeya, comenzó en Parma, en el año 1545. Su padre, Octavio Farnesio, era el duque soberano de la ciudad, un gobernante tan audaz como su abuelo, el mismísimo Papa Pablo III. Su madre, Margarita de Austria, no era menos imponente. Era la hija ilegítima, pero reconocida, del hombre más poderoso de su tiempo. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano y el rey de España. Imaginen por un momento la magnitud de esta unión. En sus venas corría la sangre de la alta aristocracia italiana, de la poderosa dinastía de los Habsburgo, y a través de ellos, un linaje que se enlazaba con las casas reales de toda Europa. No era un príncipe, era, en sí mismo, un nudo geopolítico, un pacto sellado en carne y hueso. Desde su más tierna infancia, el destino de Alejandro no le pertenecía. Su educación no fue un mero adorno para el alma, sino la forja de un arma de Estado. A los 11 años, fue enviado a la corte de Madrid, al corazón del imperio de su tío, Felipe II. Allí no encontró una infancia plácida. El joven príncipe, junto a su primo, el trágico y melancólico infante don Carlos, fue sometido a una disciplina férrea. No se trataba de simple academia, sino de una inmersión total en las artes de la guerra, de la política y de la diplomacia. Aprendió a no manejar la espada y la pluma con igual destreza. Absorbió los códigos de honor, la severidad y la fe inquebrantable del imperio español. Madrid no fue para él una jaula dorada, sino la cantera inagotable de un talento extraordinario, un lugar donde su mente se afiló hasta convertirse en una hoja de acero. Mientras el joven Alejandro se entrenaba, la Europa en la que había nacido se desmoronaba. La reforma protestante había fracturado el continente. Los ejércitos se enfrentaban no solo por territorios, sino por el alma de sus naciones. En la cuna del propio imperio español, los Países Bajos se convertían en un polvorín. Las 17 provincias ricas y prósperas se alzaban en una revuelta contra la autoridad de Madrid. La brutalidad del duque de Alba había sofocado la rebelión en sangre, pero solo había logrado que la ira de los flamencos se hiciera más profunda y amarga. Flandes era una herida abierta en el corazón del imperio de Felipe II, un sumidero de hombres, dinero y reputación. Y nadie, en ese momento, parecía capaz de cerrarla. Al mismo tiempo, en el sur, un nuevo enemigo se alzaba. El Imperio Otomano, una potencia formidable y sedienta de expansión, amenazaba con devorar el Mediterráneo. Sus galeras, gigantescas y amenazadoras, se acercaban cada vez más a las costas de Italia y España. La cristiandad se encontraba en una encrucijada. Y, una vez más, la respuesta de la historia vendría de la mano de un hombre extraordinario. Fue en este tablero de ajedrez, con una Europa convulsa y un imperio en peligro, donde el joven Farnesio se graduó de su formación. El advenimiento de una nueva crisis requeriría de un nuevo tipo de líder. Uno que no solo supiera conquistar, sino también convencer. Uno que entendiera el alma de los pueblos y no solo la geografía de sus campos de batalla. La historia, en su misteriosa providencia,
había estado preparando a ese hombre desde el momento de su nacimiento, porque Alejandro Farnesio era la síntesis de todo ello. El genio táctico de la tradición militar italiana, la disciplina y el honor del imperio español, y la astucia política de una casa que había sabido jugar al juego del poder durante siglos. La aurora de su leyenda estaba a punto de despuntar, y así, con la espada forjada y el espíritu listo, el príncipe de Parma se preparaba para embarcarse en la primera gran aventura que lo llevaría a un bautismo de fuego. Una aventura que lo pondría al mando, no solo de una flota de guerra, sino de su propio destino. La formación de Alejandro Farnesio en la corte de Madrid fue el crisol donde se forjó el genio, pero fue el mar, inmenso y traicionero, el que le otorgaría su bautismo de fuego. Porque no se puede comprender al estratega que humilló a Europa sin antes entender al joven que, con poco más de 20 años, se encontró en el centro de la batalla naval más épica de la historia moderna. La amenaza del Imperio Otomano, esa potencia indiscutible del Mediterráneo, no era una abstracción lejana. Su flota, bajo el mando de Alí Bajá, se erguía como una daga apuntada al corazón de la cristiandad. En respuesta, el Papa Pío V había convocado una Liga Santa, una alianza monumental que unía a Venecia, los estados pontificios y, por supuesto, a la poderosa España de Felipe II. El mando supremo de aquella cruzada, sin embargo, no fue entregado a un veterano de 1000 batallas, sino a un hombre que aún no había cumplido los 25 años. Su nombre era Juan de Austria, el carismático y audaz hermanastro de Felipe II, y con él, como su segundo en el mando, iría el joven Alejandro Farnesio. Para Farnesio, esta no era solo una misión militar, era su ingreso formal al gran juego del poder. Su posición como príncipe de su sangre le otorgaba un lugar de privilegio. Sí, pero no el respeto. El respeto se gana, y él estaba a punto de ganarlo. La escena en el puerto de Mesina, en el verano de 1571, era de una magnificencia que la historia rara vez ha presenciado. Cerca de 300 naves, con sus velas pintadas con cruces, y los estandartes de las más grandes casas de Europa ondeando al viento, aguardaban la señal para zarpar. El aire estaba cargado del olor a alquitrán y pólvora, del ruido de los remos y de las oraciones de miles de hombres que sabían que muchos no volverían a ver la tierra. Alejandro Farnesio, con el porte tranquilo y seguro que se convertiría en su sello, observaba todo, absorbiendo cada detalle. No solo era un guerrero, era un estudiante. Estudiaba la logística de la mayor flota de guerra jamás reunida, las intrigas entre los almirantes venecianos y españoles, la psicología de las tropas, todo. El amanecer del 7 de octubre, en las aguas del Golfo de Lepanto, la escena se tornó infernal. El mar, habitualmente apacible, se convirtió en un campo de batalla. La flota cristiana, dividida en un triple frente, se lanzó contra las 500 galeras otomanas. No fue una batalla naval al estilo que conocemos hoy, con cañones a larga distancia. Fue un combate cuerpo a cuerpo, brutal y sangriento, entre miles de hombres que, con espadas, hachas y lanzas, se abalanzaron de una embarcación a otra. El papel de Farnesio en Lepanto ha sido a menudo eclipsado por la figura de Don Juan de Austria o por la herida inmortal de Miguel de Cervantes. Pero el príncipe italiano estuvo en el centro de la tormenta. Al mando del ala izquierda de la flota, junto al valiente almirante veneciano Agostino Barbarigo, Farnesio demostró una audacia y un temple que nadie podría haber anticipado. Mientras los remos batían el agua y las flechas y las balas de arcabuz oscurecían el sol, el joven príncipe se lanzó a la refriega. No se quedó en la retaguardia,
sino que se expuso al peligro junto a sus hombres. Su disciplina, su capacidad para mantener la formación bajo el caos más absoluto y su feroz liderazgo fueron decisivos para que el flanco cristiano resistiera el envite inicial turco. La experiencia fue un infierno, sí, pero un infierno del que saldría transformado. El balance fue catastrófico para el enemigo. La flota otomana fue aniquilada, su poder en el Mediterráneo quedó reducido a escombros y el mundo cristiano, por primera vez en siglos, pudo respirar aliviado. Pero más allá de la victoria, Lepanto fue para Alejandro Farnesio la validación de su destino. No era solo el príncipe con sangre real, era un guerrero, un líder, un hombre que había caminado entre la muerte y el caos y había mantenido la cabeza fría. La batalla de Lepanto no le dio fama, pero le dio la experiencia inestimable de un baño de sangre. Fue allí donde entendió el valor de la disciplina, el peso de la decisión y la fragilidad de la vida. De vuelta en tierra, las celebraciones fueron tan grandes como la victoria. Pero Farnesio no se dejó llevar por la euforia. Él ya tenía la mirada puesta en el siguiente desafío. Su paso por Lepanto fue solo un prolegómeno, la primera toga que lo revestía como un hombre de Estado. La historia lo había preparado para la guerra, y el destino se encargaría de ponerlo a prueba en el mayor campo de batalla que el Imperio español había conocido, los Países Bajos. Su regreso a la corte de Felipe II no fue el de un joven noble, fue el de un hombre forjado en la batalla, curtido en la muerte y con un propósito claro. Porque la historia le había enseñado que la victoria en un solo día, aunque gloriosa, no era la solución a todos los problemas. La verdadera guerra, la que define el destino de los imperios, es la que se libra día a día, con perseverancia, con estrategia y con una voluntad de hierro. Y a Farnesio no le faltaba nada de eso. El regreso de Alejandro Farnesio de la gloria de Lepanto coincidió con un vacío peligroso en el corazón de los Países Bajos. Mientras el joven príncipe se forjaba como guerrero, el virulento conflicto de Flandes se había convertido en un pantano que amenazaba con devorar al Imperio español. La brutalidad del duque de Alba, un general de temperamento inflexible y mano de hierro, había logrado aplastar la rebelión a base de sangre, pólvora y represión. El temible Tribunal de los Tumultos, conocido popularmente como el Consejo de la Sangre, había enviado a miles al patíbulo. La revuelta, en la superficie, parecía sofocada, pero debajo de la aparente calma, el resentimiento y el odio se habían enraizado en el alma de las provincias. El duque de Alba había logrado la victoria militar, sí, pero había perdido la batalla por los corazones y las mentes, cuando Felipe II lo relevó del mando. Lo que quedaba no era paz, sino un resentimiento profundo y generalizado que solo esperaba una chispa para volver a estallar. Y esa chispa llegó, inevitablemente. El sucesor de Alba, Luis de Requesens, intentó una política de conciliación, pero el daño ya estaba hecho. La rebelión se reavivó con una fuerza imparable. La situación se deterioró hasta llegar a lo que la historia conoce como la Furia Española, una matanza sin cuartel en la que los tercios, sin paga ni control, saquearon la próspera ciudad de Amberes. Aquel evento, un acto de barbarie y de insubordinación, selló el destino de la región. Las 17 provincias, católicas y protestantes, del norte y del sur, se unieron en un solo grito de indignación contra Madrid. Firmaron la pacificación de Gante, una alianza que las unía para expulsar a las tropas españolas y defender sus libertades. La guerra, de ser una rebelión de herejes, se había transformado en un grito de guerra nacional. En medio de este caos se encontraba don Juan de Austria,
el héroe de Lepanto y tío de Alejandro Farnesio. Felipe II lo había enviado a los Países Bajos con una misión casi imposible: pacificar la región sin recurrir a la fuerza. Pero la pacificación de Gante había cambiado todas las reglas del juego. Don Juan de Austria se encontró solo, sin tropas, sin dinero y sin la confianza de la población. La situación era insostenible. El héroe de Lepanto, el mismo que había humillado al turco, se encontraba impotente, atrapado en un lodazal político que no sabía cómo sortear. Fue en este momento de desesperación que don Juan llamó a su sobrino, Alejandro Farnesio, para que acudiera a su lado. Era el año 1577. Farnesio, que había servido como embajador y gobernador, había demostrado ser un diplomático astuto y un administrador capaz. Pero el llamamiento de su tío tenía un peso distinto. Era una petición de ayuda de un hombre que se encontraba ahogándose en un mar de intrigas y traiciones. Al llegar, Farnesio no tardó en darse cuenta de la gravedad de la situación. El poder español en la región se había desvanecido. No había un ejército coherente, las arcas estaban vacías y la moral de las tropas era inexistente. La figura de don Juan de Austria, por más gloriosa que fuera, estaba desautorizada por la propia corte de Madrid, que lo veía con recelo. El vacío de poder era tan vasto y tan profundo que la propia noción de autoridad se había vuelto una farsa. Pero, a diferencia de su tío, Alejandro Farnesio no vio en el caos un final, sino una oportunidad. Su mente, forjada en la disciplina romana y en la astucia italiana, empezó a trazar un nuevo plan. El problema no era simplemente militar, era político. No se trataba de someter a las provincias, sino de dividirlas. Las provincias del sur, tradicionalmente católicas y más apegadas a la corona, no tenían los mismos intereses que las provincias del norte, fervientemente protestantes y más radicales en su búsqueda de independencia. Era una fractura que podía ser explotada. Alejandro Farnesio no llegó con una espada en la mano, sino con una idea brillante en la cabeza: la división de la rebelión. Era un concepto que iba más allá de la fuerza bruta y que demostraba su genialidad. Mientras el enemigo se creía unido e invencible, Farnesio se dedicó a escuchar, a negociar y a ofrecer una alternativa. Su plan era sencillo y a la vez diabólico: ganarse la lealtad de las provincias católicas del sur y, una vez separadas de la causa protestante, someter a las provincias del norte. Fue la primera vez que un comandante español se atrevía a usar la diplomacia como un arma tan eficaz como la pólvora, y esa fue, en esencia, la estrategia que lo llevaría a la gloria. El escenario estaba listo. La crisis había llamado a un nuevo tipo de héroe, y Alejandro Farnesio, el príncipe de Parma, estaba a punto de demostrar que, en el ajedrez de la guerra, la mente es tan letal como el acero. Con la muerte de don Juan de Austria en 1578, Alejandro Farnesio se vio catapultado al mando supremo de los Países Bajos. No fue un ascenso por azar o por linaje. Fue el resultado inevitable de su genio. Había heredado una situación desesperada, un ejército desmoralizado, una tesorería vacía y una rebelión que, liderada por Guillermo de Orange, unía a las 17 provincias en un grito unísono por la independencia. Pero a diferencia de sus predecesores, que habían apostado todo a la espada, Farnesio entendía que la solución no estaba en una sola disciplina. La verdadera victoria se lograría con la suma de la diplomacia, la inteligencia y la fuerza. Farnesio, con su proverbial calma y una voluntad de hierro, se dedicó a poner orden en el caos. Lo primero fue restaurar la disciplina en sus tropas.
El saqueo de Amberes, la furia española, había manchado la reputación del imperio y había sido un factor clave para unificar a la rebelión. Farnesio se propuso demostrar que la autoridad de los tercios no era la del vandalismo, sino la de la disciplina y el honor. Puso fin a los motines, castigó a los insubordinados y con mano firme reconstruyó la máquina de guerra española. A partir de ese momento, los tercios, bajo su mando, se convirtieron en la herramienta más eficaz de su estrategia. Su genialidad, sin embargo, no residía solo en el campo de batalla, sino en su comprensión profunda de la política. Farnesio sabía que la unidad de las provincias era una ilusión frágil, sostenida únicamente por el miedo y el odio a Madrid, y sabía que las diferencias religiosas y culturales entre el norte protestante y el sur católico eran abismos insalvables. En lugar de seguir intentando unificar lo irreconciliable, decidió explotar esa fractura. Su estrategia no fue la de la conquista total, sino la de la persuasión selectiva. Mientras los ejércitos se preparaban para la batalla, Farnesio envió a sus diplomáticos. Su misión no era la de la rendición incondicional, sino la de la reconciliación. Ofreció amnistías, respetó los privilegios locales y garantizó la preeminencia de la fe católica en las provincias del sur. Habló de tolerancia y de restauración, no de castigo. Fue un enfoque radicalmente diferente al de sus predecesores y tuvo un éxito asombroso. Las provincias sureñas de Artois y Hainaut, cansadas de la guerra y temerosas de la hegemonía calvinista del norte, fueron las primeras en ceder. En enero de 1579 firmaron la Unión de Arras, un pacto que las reconciliaba con Felipe II y las ponía bajo la autoridad de Farnesio. Fue un golpe maestro. La respuesta protestante no se hizo esperar. En respuesta a la Unión de Arras, las provincias del norte, lideradas por Holanda y Zelanda, firmaron la Unión de Utrecht. Y así, lo que era un solo movimiento de rebelión se había dividido en dos frentes irreconciliables. Los Países Bajos ya no eran un frente unido contra España, sino un escenario donde dos facciones se enfrentaban, y Farnesio, con su astucia, había logrado que una de ellas se pusiera de su lado. Con el sur consolidado, Farnesio pudo finalmente volver a la guerra, pero con una ventaja estratégica abrumadora. Ahora no luchaba contra un frente unido, sino contra un enemigo dividido y con menos recursos. Su estrategia militar reflejó este nuevo enfoque. Ya no se trataba de aniquilar ejércitos en el campo abierto, sino de un metódico y brillante plan de asedios. Una por una, las ciudades del sur, que aún se resistían, fueron cayendo. Asedios como el de Tournai o el de Maastricht se convirtieron en una exhibición de su maestría. El genio de Farnesio no fue solo su capacidad para la táctica, sino su comprensión de que la guerra es, en esencia, la continuación de la política por otros medios. Entendió que el enemigo no era simplemente el hombre con una espada en la mano, sino el espíritu de la rebelión. Y para vencerlo, no bastaba con someterlo. Había que ganarse su lealtad, o al menos dividir su voluntad. El teatro de operaciones se había transformado. Ya no se trataba de una guerra de trincheras, sino de un juego de ajedrez donde cada asedio, cada negociación, cada amnistía era una jugada calculada. Y en ese juego, Alejandro Farnesio demostraba ser el maestro indiscutible. La calma con la que reconstruía el ejército, la audacia con la que dividía al enemigo y la perseverancia con la que avanzaba, le valieron el respeto de sus contemporáneos y lo prepararon para su siguiente y más grande desafío: el asedio de Maastricht, un infierno de sangre que consolidaría su reputación como el mejor general de su tiempo. Con la Unión de Arras sellada y la rebelión dividida,
Alejandro Farnesio estaba listo para pasar a la ofensiva. Su objetivo, Maastricht. Esta ciudad, una joya estratégica a orillas del río Mosa, no era un simple punto en el mapa. Era un símbolo. Su control significaba el dominio de la región y la posibilidad de avanzar hacia el corazón mismo de la Holanda rebelde. Capturarla no sería una tarea sencilla. Maastricht era una fortaleza formidable, defendida por la bravura de la población y el ingenio de un ingeniero militar, y su resistencia se convertiría en el mayor desafío de la carrera de Farnesio hasta ese momento. El asedio, que comenzó en marzo de 1579, fue un infierno de sangre, pólvora y barro. Farnesio no escatimó en recursos ni en genio. Trajo consigo a los mejores zapadores e ingenieros de la época. Su estrategia no era la de una carga frontal sin sentido, sino la de una guerra de ratas, una batalla subterránea donde el valor de los soldados se medía por su capacidad para cavar trincheras y minas bajo las murallas enemigas, mientras el enemigo hacía lo propio para destruirlas. Las explosiones, sordas y violentas, se escuchaban día y noche, y el hedor de la pólvora quemada y de la muerte era una constante en el aire. Maastricht, con sus murallas ciclópeas y sus fosos profundos, parecía inexpugnable. Sus defensores, liderados por un valiente ingeniero llamado Sebastián Tapin, se negaron a ceder ni un solo palmo. Cada trinchera española cavada era un túnel holandés que la neutralizaba. Cada asalto de los tercios se estrellaba contra la voluntad de una ciudad que prefería la muerte a la rendición. Los historiadores de la época cuentan de cómo las escaleras de los asaltantes colgaban rotas de los muros, salpicadas de sangre, mientras los cuerpos de los soldados caídos se apilaban en los fosos, testigos mudos de la ferocidad del combate. Pero la voluntad de Farnesio era una fuerza de la naturaleza, implacable y sin concesiones. Observaba la escena desde la distancia, con un ojo clínico para el detalle, moviendo a sus tropas como piezas de ajedrez en un tablero cubierto de escombros. Cuando un asalto fallaba, no se dejaba llevar por la frustración. Analizaba el fracaso y ordenaba una nueva táctica. Ordenó construir galerías cubiertas que protegieran a sus hombres de los disparos y ordenó la construcción de plataformas para colocar cañones que pudieran abrir brechas en las murallas. Cada día era un suplicio para los asediados, pero también para los sitiadores. Las bajas eran elevadas en ambos bandos. La escena en los campamentos de Farnesio era de una disciplina espartana. Él mismo, a pesar de su rango, vivía en una simple tienda de campaña y compartía las penurias con sus soldados. Dormía con la espada al cinto y rara vez se quitaba la armadura, convirtiéndose en el ejemplo viviente de la perseverancia. Su liderazgo no era el de un aristócrata caprichoso, sino el de un general que se había ganado el respeto de cada hombre bajo su mando. El asedio se prolongó por más de 4 meses, una eternidad de horror. Cuando finalmente sus hombres lograron abrir una brecha en la muralla, la escena fue infernal. Un asalto final, brutal y desesperado, convirtió las calles de Maastricht en un río de sangre. Las casas fueron asaltadas y el combate se libró calle por calle, casa por casa. La resistencia de los holandeses fue heroica, pero el impulso de los tercios era imparable. La ciudad cayó en junio de ese mismo año. El balance fue catastrófico. Miles de muertos, la ciudad arrasada y el mundo entero estupefacto. El asedio de Maastricht, por su duración, por su brutalidad y por el ingenio de la ingeniería militar española, se convirtió en una leyenda, pero su significado iba mucho más allá. Para Farnesio, la toma de la ciudad no fue una simple victoria militar. Fue una declaración de intenciones. Demostró al mundo que su método funcionaba.
que el genio de la estrategia y la perseverancia, combinadas con la lealtad y la disciplina de los tercios, eran una fuerza imparable. La caída de Maastricht fue el inicio de un efecto dominó que lo llevaría a una serie de victorias que humillarían a la Europa más hostil. Con la ciudad en sus manos, Farnesio había consolidado su posición en el sur de los Países Bajos y había enviado un mensaje claro a sus enemigos. Y ese mensaje era que la voluntad del Imperio español, bajo su mando, no se doblegaría ante nada ni ante nadie. El camino hacia la reconquista de los Países Bajos del Sur estaba ahora abierto. La toma de Maastricht fue más que una victoria, fue un punto de inflexión. El asedio demostró al mundo que Alejandro Farnesio era un maestro en el arte de la guerra. Ya no era el príncipe de Parma o el sobrino de un héroe de Lepanto. Era, por derecho propio, el arquitecto de una nueva era para el Imperio español en los Países Bajos. Con las provincias del sur aseguradas diplomáticamente, su siguiente paso fue una serie de asedios metódicos, una sinfonía coordinada de fuerza y astucia, cuyo objetivo era someter a las ciudades que aún se aferraban a la rebelión. Farnesio, con la maquinaria de los tercios a su total disposición, demostró una capacidad estratégica que pocos generales en la historia han igualado. No se apresuró, no se dejó llevar por la euforia. Cada asedio era una jugada calculada en un tablero de ajedrez donde el tiempo y la perseverancia eran sus mejores aliados. Su genio residía en la combinación de una brutalidad controlada, una ingeniería de asedio sin parangón y una astucia política que le permitía ofrecer una salida honorable a los sitiados antes de desatar el infierno. Después de Maastricht, sus ojos se posaron en Tournai. Esta ciudad, importante por su posición estratégica y por ser un bastión calvinista, se negó a rendirse. El asedio, que comenzó en octubre de 1581, no fue tan largo ni tan sangriento como el anterior. Farnesio se dedicó a minar los muros y a bombardear la ciudad con una artillería implacable, pero su verdadera arma no fue la pólvora, sino el miedo. Los ciudadanos de Tournai, aterrorizados por el recuerdo de Maastricht y sin esperanzas de recibir refuerzos, decidieron negociar. Farnesio, demostrando su lado más pragmático, ofreció una capitulación honrosa. Los soldados rebeldes podían marcharse con sus armas y las vidas de los civiles serían respetadas. El trato fue aceptado. La ciudad, que había resistido valientemente, cayó sin una matanza. Un claro mensaje de que la sumisión a la corona no siempre significaba la aniquilación. Luego vino Oudenarde. La ciudad fortificada, con su guarnición bien armada, representaba otro obstáculo para el control del sur. Pero el asedio, que duró poco más de un mes, fue una exhibición del talento de Farnesio para acorralar a un enemigo sin posibilidad de escape. La ciudad, sin esperanza de ayuda externa y con sus murallas dañadas por el bombardeo, se rindió. Una vez más, la capitulación fue con términos generosos. La reputación de Farnesio crecía con cada victoria, y el mensaje era claro: la resistencia era inútil. Pero la joya de la corona, el verdadero premio, era Bruselas, la capital de los Países Bajos, un símbolo de la rebelión y sede de la Unión de Utrecht, era el objetivo final de esa fase de la campaña. Pero en lugar de asediarla directamente, Farnesio, con una brillante tenaza estratégica, decidió asfixiarla. De forma metódica y precisa, se dedicó a capturar todas las ciudades a su alrededor. Cayó Dendermonde, luego Gante y finalmente Bruselas, aislada y sin recursos, se rindió sin un solo disparo en marzo de 1585. La capitulación de la capital fue un golpe devastador para la moral rebelde. La estrategia de Farnesio,
Era una verdadera sinfonía coordinada. No era un simple general ganando batallas, sino un maestro de la logística, la psicología y la táctica. La toma de las ciudades no era un fin en sí mismo, sino una serie de pasos calculados para desmoralizar al enemigo y demostrar la inevitabilidad de la victoria española. Los tercios, bajo su mando, no eran simples infantes. Eran una herramienta de precisión, una maquinaria disciplinada y temible que combinaba la audacia de los asaltos con la meticulosidad de los zapadores. Farnesio había logrado lo que el duque de Alba y don Juan de Austria no pudieron. Había roto la espina dorsal de la rebelión en el sur. Las provincias que hoy conocemos como Bélgica y Luxemburgo volvieron al redil del Imperio español. Su éxito fue total y sin paliativos. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. El norte, protestante y más radical, seguía en pie. Y al mando de ese norte se encontraba la próspera ciudad de Amberes, un bastión de la resistencia y un nudo comercial vital para el enemigo. La toma de Amberes sería el clímax de su carrera en Flandes, la prueba definitiva de su genialidad militar y una obra maestra de la ingeniería militar. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Con el sur de los Países Bajos bajo control y la rebelión dividida, Alejandro Farnesio, el maestro de la guerra de asedio, puso su mirada en el objetivo final. No era una fortaleza más, no era una simple ciudad, era Amberes. En el siglo XVI, Amberes no solo era una de las urbes más ricas y populosas de Europa, sino el corazón financiero y comercial de la rebelión. Su puerto, un hervidero de comercio y riqueza, servía como arteria vital para las provincias del norte. Capturar Amberes no sería simplemente una victoria militar. Sería la daga apuntada al corazón de la revuelta holandesa, el golpe definitivo que la dejaría sin aliento. Pero Amberes no era un objetivo fácil. Sus defensas eran monumentales, y sus defensores, liderados por el hábil y carismático líder rebelde Philip van Marnix, estaban decididos a resistir hasta el final. No se trataba de un mero asalto, sino de un desafío de ingeniería, logística y voluntad que parecía desafiar todas las leyes de la guerra. El asedio comenzó en agosto de 1584. Farnesio sabía que un asalto directo a la ciudad, con sus murallas inexpugnables, sería un suicidio. Su genio le dictó una estrategia diferente: asfixiar a la ciudad. La clave no estaba en la tierra, sino en el agua. El río Escalda, ancho y caudaloso, era la vía principal de suministro de Amberes. Si se lograba bloquearlo, la ciudad, por más rica que fuera, caería por hambre. La idea era tan brillante como audaz, y lo que se propuso hacer a continuación pasaría a la historia como una de las obras de ingeniería militar más asombrosas de todos los tiempos. La orden de Farnesio fue clara: construir un puente de barcos, un puente fortificado, macizo e inquebrantable, que cruzara el Escalda de orilla a orilla, impidiendo el paso de cualquier embarcación. Sus ingenieros y zapadores, una cantera inagotable de talentos, se pusieron a la obra. El desafío era descomunal. La corriente del río era poderosa, y la flota rebelde, bajo el mando del audaz almirante Justinus de Nassau, estaba decidida a destruir la obra a cualquier costo. El puente de Farnesio no fue un simple entramado de maderas. Era una obra maestra defensiva de cerca de 800 metros de longitud, construida con 32 naves mercantes unidas entre sí por grandes mástiles y cadenas. Cada nave estaba equipada con plataformas para la artillería y los arcabuceros. En cada extremo, fuertes de madera se erigían como castillos inexpugnables, armados hasta los dientes con pesados cañones. La escena
Vista desde la distancia, debió ser una imagen épica. Un dragón de madera y acero, tendido a lo largo del río, listo para escupir fuego a cualquiera que se atreviera a acercarse. Mientras sus hombres trabajaban sin descanso, Farnesio se enfrentaban a una guerra de nervios. La flota rebelde, desesperada por romper el cerco, lanzó ataques continuos. Usaron barcos incendiarios, cargados de pólvora y materiales explosivos, en un intento de volar el puente. La noche se iluminaba con las explosiones y los gritos de los marineros. En una ocasión, una gigantesca nave infernal, cargada con casi 4.000 kilos de pólvora, se deslizó río abajo y explotó con una fuerza tan aterradora que el cielo se iluminó como si fuera de día. La detonación voló un tramo del puente, matando a más de 1.000 soldados españoles y a varios de sus mejores oficiales. El mismo Farnesio, que se encontraba en las cercanías, sobrevivió de milagro, herido y aturdido. Cualquier otro general se habría rendido, habría visto la derrota en ese suceso. Pero la voluntad de Farnesio solo creció. No gritó, no teatralizó su dolor, solo ordenó que el puente fuera reparado de inmediato, y sus hombres, que lo admiraban y lo temían, obedecieron. Su determinación, su capacidad para levantarse de las cenizas y reconstruir su obra, infundió un respeto casi religioso en sus tropas y una desesperación creciente en sus enemigos. Dentro de Amberes, la situación era de un horror creciente. El hambre y la enfermedad se apoderaban de la población. Las protestas se multiplicaban y la moral de los defensores se desmoronaba. Al ver el puente inmutable y la voluntad de Farnesio inquebrantable, sus líderes se dieron cuenta de la inutilidad de la resistencia. Ya no se trataba de una guerra. Era un asedio de un hombre que había demostrado ser un genio sin parangón. Finalmente, el 17 de agosto de 1585, la ciudad se rindió. Las condiciones que Farnesio ofreció fueron tan pragmáticas como su estrategia. Los soldados rebeldes podían marcharse sin ser molestados. Los protestantes tenían 4 años para vender sus propiedades y abandonar la ciudad si no querían convertirse al catolicismo. Y, lo más importante, las propiedades y los derechos de los ciudadanos serían respetados. El saqueo, la furia española, que había manchado la reputación del imperio, no se repitió. La caída de Amberes no fue una masacre, fue una capitulación calculada y honrosa. La caída de Amberes fue una victoria de una magnitud insondable. Farnesio no solo había capturado una ciudad, había reconquistado el corazón comercial del norte y había demostrado al mundo que el imperio español, bajo su mando, era una fuerza imparable. La noticia corrió como la pólvora por todas las cortes de Europa, llenando de admiración a unos y de temor a otros. El italiano que no había nacido en suelo hispano se había convertido en el mejor general español. Y con el control del sur de los Países Bajos finalmente consolidado, la mirada de Farnesio se dirigió hacia un nuevo y colosal desafío, uno que lo llevaría de vuelta al mar y a la mayor empresa militar de su vida. La caída de Amberes no solo aseguró la victoria de Alejandro Farnesio en el sur de los Países Bajos, lo catapultó al centro de una empresa de magnitudes colosales. Con su reputación en el cenit absoluto, el genio militar de Farnesio no tardó en captar la atención de Felipe II, el monarca que, desde las frías y silenciosas estancias de El Escorial, planeaba su mayor y más ambiciosa jugada geopolítica. El rey había tolerado durante demasiado tiempo la insolencia de una reina, Isabel I, que no solo apoyaba a los rebeldes protestantes en Flandes, sino que también permitía que sus piratas, como Francis Drake,
saquearan los galeones españoles cargados con el oro del Nuevo Mundo. La humillación era intolerable, la venganza inevitable. El plan de Felipe II era tan simple en su concepción como inaudito en su ejecución. Una flota gigantesca, la Gran Armada, zarparía de Lisboa para encontrarse con un ejército formidable, el que Farnesio había ensamblado en los Países Bajos. Una vez unidas, estas dos fuerzas cruzarían el Canal de la Mancha en una tenaza estratégica, una sinfonía coordinada de barcos y hombres, para clavar su daga en el corazón mismo de Inglaterra, tomar Londres y derrocar a la reina protestante. Farnesio sería la punta de lanza, el hombre que cruzaría el canal con su ejército para conquistar la isla. Él, el mejor general de Europa, estaba a cargo de la fase más delicada y decisiva de la operación. Desde su cuartel general en Brujas, Alejandro Farnesio se puso a la obra con una meticulosidad implacable. Su misión era preparar un ejército de élite, el mejor que el Imperio español pudiera reunir. Cerca de 18.000 hombres, la flor y nata de los tercios, fueron acuartelados y entrenados para una invasión anfibia. Esta no sería una simple travesía, sería un desembarco en una costa hostil y bien defendida. La disciplina y la moral eran cruciales, y Farnesio, con su sola presencia, se aseguró de que no hubiese motín ni vacilación. Pero el genio de Farnesio no se limitó a la preparación de sus soldados. El verdadero desafío era la logística. Para cruzar el canal, no podía usar los grandes galeones de la armada. Necesitaba embarcaciones más pequeñas, barcazas de fondo plano, capaces de navegar por las aguas someras de los puertos flamencos y de desembarcar a los hombres y su pesado equipo en las playas inglesas. La construcción de estas barcazas fue una empresa monumental, una hazaña de ingeniería que requirió meses de trabajo y el ingenio de cientos de artesanos. La escena en los puertos de Flandes era digna de un poema épico. Carpinteros, herreros y marineros trabajando día y noche, mientras el aire se llenaba del olor a madera recién cortada, a brea y a salitre. Farnesio, con una voluntad de hierro, supervisaba cada detalle. Los informes de los espías ingleses llegaban a Londres con una regularidad alarmante, describiendo un ejército formidable y un general brillante que, a diferencia de sus predecesores, parecía invencible. La reina Isabel I y sus consejeros, por primera vez, sintieron el aliento de la derrota en sus cuellos. El miedo era palpable, porque la invasión no era un rumor, sino una realidad inminente, y al mando de la fase más peligrosa se encontraba el mejor estratega de su tiempo, un hombre que no había conocido la derrota. Pero mientras Farnesio preparaba su ejército, en el alto mando español reinaba la indecisión y la burocracia. El plan, tan perfecto en teoría, se topó con la dura realidad de la comunicación y la coordinación. La Gran Armada, bajo el mando del duque de Medina Sidonia, zarpó de Lisboa con retraso y sin una clara hoja de ruta. La comunicación entre la flota y Farnesio era lenta y precaria, lo que resultaría ser fatal. La Armada, al llegar al Canal de la Mancha, tenía la misión de neutralizar a la flota inglesa de Drake y luego enviar una señal a Farnesio. Pero la señal nunca llegó. El tiempo se agotaba. El ejército de Farnesio, listo para la acción, esperaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en una eternidad de frustración. Farnesio se impacientaba. Sus tropas, listas y preparadas, comenzaron a sentir la desmoralización de la espera. Él, que había forjado la victoria a través de una acción metódica y rápida, se encontraba ahora atado a un plan que dependía de la coordinación entre dos fuerzas separadas por la distancia y la burocracia. El destino, sin embargo, no esperó a la coordinación humana. El destino tenía otros planes. La Gran Armada
atacada por la flota inglesa y asolada por las tormentas, sufrió una derrota devastadora. Los barcos, dispersos y dañados, huyeron sin haber podido unirse a Farnesio. La empresa de Inglaterra, el plan más ambicioso de Felipe II, se había desmoronado sin que el mejor general de su tiempo hubiera podido siquiera entrar en la batalla. La daga, afilada y lista para el ataque, se había quedado sin brazo que la blandiera. Para Farnesio, la derrota de la armada fue un golpe amargo. Había preparado su ejército con una meticulosidad sin parangón, había superado todos los obstáculos logísticos y estaba listo para la gloria. Y sin embargo, se le negó la oportunidad de pelear. La Gran Armada había sido el instrumento de su fracaso, un instrumento que se hundió en el Mar del Norte, llevándose consigo no solo los barcos, sino también el sueño de conquistar Inglaterra y el cénit de la carrera de Alejandro Farnesio. El fracaso de la Gran Armada en 1588 marcó un punto de inflexión. No solo fue una derrota para el Imperio español, sino una tragedia personal y profesional para Alejandro Farnesio, el hombre que lo había ganado todo en el campo de batalla, el estratega que había humillado a toda una nación con su genio, se vio frustrado por fuerzas que escapaban a su control. La derrota de la Armada fue el primer fracaso en la carrera de un hombre que hasta ese momento parecía invencible. Y como si el destino se burlara de él, no fue una derrota en el campo de batalla, sino una derrota en la sala de los mapas, en el salón de un rey que había fracasado en la ejecución de su propio plan. Para Farnesio, la impotencia de la situación fue un golpe devastador. Había preparado su ejército con una minuciosidad obsesiva. Había superado la logística de una empresa de magnitudes colosales y había infundido en sus tropas una disciplina y un espíritu de cuerpo que los hacían una fuerza formidable. Sus hombres, los legendarios tercios, se encontraban en la cima de su poder, listos para la gloria, y sin embargo, tuvieron que quedarse al margen, observando con impotencia cómo el destino de la empresa se decidía en un mar lejano, por un almirante que no tenía su audacia ni su genio. La frustración y el resentimiento debieron ser un veneno lento y amargo en el corazón del gran general. Farnesio, con el alma herida, se vio obligado a regresar a su misión principal, la reconquista de los Países Bajos. El fracaso de la Armada había dado un nuevo aliento a la rebelión. Los holandeses, crecidos por la derrota de la flota española, redoblaron sus esfuerzos y su brillante general, Mauricio de Nassau, comenzó a implementar nuevas tácticas que desafiaban la supremacía de los tercios en el campo de batalla. La guerra, que Farnesio creía casi ganada, se había enconado de nuevo, convirtiéndose en un pantano de asedios y contraasedios, de pequeñas victorias y grandes frustraciones. Pero si la derrota en el mar había sido una herida en su carrera, lo que vendría a continuación sería una puñalada en la espalda. En la corte de Madrid, la victoria de la Armada era un símbolo de la voluntad divina. Su fracaso, para muchos, no fue una tragedia, era una afrenta. Y las intrigas de la corte, el despotismo caprichoso y del abuso imperial no tardaron en buscar culpables. El brillo de Farnesio, su genio indiscutible, era un espejo que reflejaba la incompetencia y la mediocridad de otros. Su figura, la de un italiano que había logrado lo imposible en Flandes, molestaba. Los cortesanos, mediocres en su ambición, susurraban en los pasillos de El Escorial, cuestionando su lealtad, su ambición y su manejo de las finanzas. Felipe II, que se había acostumbrado a la obediencia ciega, empezó a ver con recelo al hombre que había ganado sus guerras. Farnesio, ajeno a estas intrigas,
continuó con su labor. A pesar de los constantes retrasos en el pago a sus tropas y de las intrigas que lo rodeaban, siguió logrando victorias, como la toma de la ciudad de Nimega. Su reputación se mantenía incólume en el campo de batalla, pero la sombra de la traición y la desconfianza ya se cernía sobre él. Fue en este clima enrarecido que una nueva misión lo sacó de Flandes y lo arrastró a un nuevo lodazal: las guerras de religión en Francia. La corona de Francia, tras el asesinato de Enrique III, estaba en juego. Felipe II, temeroso de que el hugonote Enrique de Navarra se hiciera con el poder, ordenó a Farnesio que acudiera en ayuda de la Liga Católica. Para Farnesio, esta fue la última humillación. Sacarlo de Flandes, la tierra que había conquistado con tanto esfuerzo, para una campaña ajena a sus intereses, era una muestra clara del poco aprecio que el rey sentía por su obra. El genio, tan vital en el asedio de Amberes, estaba siendo desperdiciado, arrastrado de un campo de batalla a otro, sin un plan coherente y sin el apoyo financiero que necesitaba. La gran obra de su vida, la reconquista de Flandes, se vio comprometida y, a pesar de sus brillantes victorias en Francia, la fatiga y el resentimiento se apoderaron de su alma. La traición, real o imaginada, de la corte de Madrid era una herida más profunda que cualquier flecha de un arquero inglés. Alejandro Farnesio, el hombre que había desafiado a un continente entero en el nombre de España, se encontraba ahora en un nuevo infierno, el de la intriga y la deslealtad. Su obra en Flandes, la forja de la que hoy es Bélgica, estaba a punto de ser sacrificada en el altar de las ambiciones de su rey, y su vida, que había sido una cadena de victorias y logros, se encaminaba a su último y más trágico capítulo. La orden de Felipe II fue un veneno lento para el alma de Alejandro Farnesio. El hombre que había dedicado una década de su vida a someter a los Países Bajos, que había ganado cada batalla y cada asedio, fue sacado de su obra maestra y arrastrado al caos de las guerras de religión francesas. Su misión era auxiliar a la Liga Católica en su lucha contra Enrique de Navarra, un hugonote que amenazaba con convertirse en el nuevo rey de Francia. Para Farnesio, era una misión ajena, un desvío que ponía en peligro todo lo que había logrado en Flandes. Pero la obediencia al rey era absoluta, un código de honor que se había grabado a fuego en su alma. En 1590, el duque de Saboya se encontraba asediando París, un asedio que estaba llevando a la capital francesa a la hambruna. Las crónicas de la época hablaban de una ciudad desnutrida, donde el pan escaseaba y la desesperación era una sombra que se cernía sobre cada calle. Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, sabía que la toma de París era la llave de su reino, pero Farnesio no estaba dispuesto a permitirlo. Con un ejército de 14.000 hombres, el duque de Parma se puso en marcha, una sinfonía de tercios, lanzas y arcabuces que se movía con la precisión de un reloj suizo. La marcha de Farnesio por Francia fue una exhibición de su genialidad táctica. Enrique de Navarra, un general brillante y audaz, le ofreció batalla en campo abierto. Pero Farnesio, con su proverbial calma, no se dejó provocar. Con su voluntad de hierro, se negó a arriesgar su ejército en una confrontación innecesiva. No había nada que ganar en una batalla campal. Su objetivo no era derrotar a Enrique, sino liberar París. Con una astucia que rozaba el genio, marchó con rapidez y maniobró alrededor del ejército francés como si fuera un fantasma. A lo largo de la ruta, sus tropas, disciplinadas y organizadas, no saquearon ni extorsionaron a la población, una táctica que contrastaba con la brutalidad de otros ejércitos de la época. La noticia de la marcha de Farnesio llegó a París antes que él, y el miedo fue el mensajero.
El fantasma del saqueo y la sangre se disipó, reemplazado por la esperanza de la salvación. Cuando el ejército de Farnesio finalmente apareció en las afueras de la capital, el asedio se rompió. Enrique de Navarra, consciente de la superioridad de la maquinaria de guerra española y de la futilidad de un asedio en campo abierto, se vio obligado a levantar el cerco. París, sin un solo disparo, había sido liberada. El genio de Farnesio había vuelto a triunfar. Había logrado su objetivo sin una sola confrontación, solo con la fuerza de su reputación y la astucia de su estrategia. Fue un triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Sin embargo, el destino, implacable, le dio un golpe de mano. A pesar de su victoria, Farnesio se vio obligado a regresar a Flandes. El rey, sin entender la brillantez de su jugada, lo acusó de no haber destruido el ejército de Enrique. La incomprensión de Felipe II ante la genialidad de Farnesio era una herida que no sanaba. El genio italiano era un enigma para la mente cuadrada de la corte española. Al regresar a Flandes, la situación era de un caos absoluto. La rebelión, aprovechando su ausencia, había recuperado terreno. El brillante Mauricio de Nassau había tomado la ofensiva y se había apoderado de varias fortalezas que Farnesio había conquistado con tanto esfuerzo. El legado de su obra estaba en peligro, sacrificado en el altar de una guerra que no era suya. Farnesio, agotado y enfermo, se vio obligado a una nueva campaña, esta vez para recuperar lo que él consideraba suyo. Su cuerpo, sin embargo, ya no respondía. Las heridas de la guerra, el agotamiento de años de campaña y la amargura de la traición lo habían consumido. Su último acto, una brillante marcha para auxiliar a la ciudad de Rouen, fue un último destello de su genialidad. Marchó a través de un terreno hostil y un invierno inclemente, superando a sus enemigos y rompiendo el asedio de la ciudad. Pero la victoria fue amarga. El agotamiento de la campaña y las enfermedades le pasaron factura. El genio de Alejandro Farnesio, el hombre que había desafiado a un continente entero, estaba a punto de apagarse, y a diferencia de otros héroes, no lo haría en un glorioso campo de batalla, sino en una cama, traicionado por un cuerpo que no pudo seguirle el ritmo y por un rey que no supo valorar su genio. El final de su leyenda estaba a la vuelta de la esquina. El brillante rescate de Rouen fue el último destello de un genio que se apagaba. Alejandro Farnesio, el hombre que había desafiado todas las leyes de la guerra, se encontraba ahora en una batalla contra su propio cuerpo. A lo largo de su carrera, su cuerpo había sido un lienzo de dolor y sacrificio. Las heridas de innumerables asedios, las fiebres de los pantanos de Flandes y el agotamiento de una década de campaña ininterrumpida habían cobrado su precio. El hombre, que había sobrevivido a las explosiones de las naves infernales y al caos de Lepanto, se encontraba postrado, debilitado por una enfermedad que, según las crónicas, podría haber sido una herida en el brazo que nunca sanó del todo. La ironía era cruel. El hombre que había logrado la victoria a través de la perseverancia y la disciplina se veía ahora traicionado por la más básica de las fuerzas, su propia biología. Desde su lecho de muerte, en la ciudad de Arras, Farnesio se veía obligado a contemplar la desintegración de su obra. Las intrigas de la corte de Madrid se habían enconado a un punto insostenible. El rey, desconfiado y mal aconsejado, lo había destituido del mando de las tropas españolas en Flandes, una afrenta sin precedentes para el hombre que había salvado el imperio. Su lealtad, su genio y su vida, que habían sido un servicio incondicional a la corona, fueron pagadas con la ingratitud
y la sospecha. En sus últimos días, la amargura debe de haber sido un veneno más mortal que cualquier infección. No era solo el dolor físico, era el dolor de un legado que se veía sacrificado por la envidia y la mezquindad de los mediocres. El genio no perdona, la mediocridad no lo comprende. Y en la corte de Felipe II, donde la obediencia era más valorada que la iniciativa, la figura de Farnesio, tan grande, tan audaz, tan victoriosa, se había vuelto una molestia. Recordaba a una España que resistía, que no se doblegaba, que producía genios. El 3 de diciembre de 1592, en una pequeña habitación de Arras, el corazón del gran general dejó de latir. Las noticias de su muerte, que tardaron meses en llegar a Madrid, no fueron recibidas con el luto que merecía un hombre de su calibre. Felipe II, que había temido más a Farnesio en vida que a cualquiera de sus enemigos, ordenó un funeral austero y un entierro sin la pompa que correspondía a un príncipe de su linaje y a un general de su prestigio. Como si el olvido comenzara con la tierra que lo cubría, su nombre empezó a apagarse demasiado pronto. Pero el destino, que a veces es más justo que los reyes, se encargó de recordarle al mundo lo que había perdido. Tras la muerte de Farnesio, el liderazgo de los Países Bajos pasó de mano en mano, sin que nadie pudiera igualar su genio. Las victorias de los holandeses se sucedieron, y la guerra, que él había sabido controlar, se convirtió en un lodazal interminable. Las provincias del norte, con el tiempo, se independizaron, demostrando que sin la mano férrea de Farnesio, la voluntad de Felipe II se desvanecía. La figura de Farnesio no solo fue olvidada, su legado fue negado. Su obra, la de haber consolidado el control español sobre los Países Bajos del Sur, fue un triunfo que se consideró menor en comparación con el fracaso de la empresa de Inglaterra. El hombre que había humillado a toda Europa en el campo de batalla, que había demostrado que la astucia y la perseverancia eran más poderosas que la fuerza bruta, se convirtió en un fantasma en los anales de la historia, silenciado en los despachos, relegado en los archivos, ausente de los retratos oficiales. La historia de Alejandro Farnesio es un recordatorio de que a veces la gratitud de un imperio es más fugaz que su gloria. A veces la historia no nos habla del pasado, nos habla del presente. La vida de Alejandro Farnesio, ese italiano que se convirtió en el mejor general español, es un eco de esa verdad. El hombre que humilló a toda una Europa en el campo de batalla, que demostró que el genio, la disciplina y la perseverancia podían vencer a las fuerzas más poderosas, ha sido relegado a las sombras de la historia. Silenciado por las mismas crónicas que exaltaron a otros, su figura se desvaneció en el tiempo. Un héroe en el exilio de la memoria. Es una paradoja que nos golpea con la fuerza de un rayo. En los Países Bajos, su legado es tangible y permanente. La frontera que él consolidó, separando las provincias del sur de las del norte, es la misma que hoy define a Bélgica de los Países Bajos. El hombre que fue enviado a pacificar una rebelión acabó por dar forma a la geografía de una nación. Su genio no fue solo militar, sino constructivo. Sus victorias, más allá de la sangre, tuvieron como resultado la preservación de la fe y la cultura de un pueblo. Pero, a pesar de la grandeza de su obra, su figura no resuena en nuestra cultura de la misma forma que lo hacen otros héroes. No hay monumentos a su nombre en las grandes plazas de España, no se le rinden honores en los libros de texto, y su nombre, para muchos, es un eco lejano. ¿Por qué el olvido? Quizás porque el genio de Farnesio, su pragmatismo, su astucia política y su disciplina inquebrantable no encajaba con el ideal romántico del héroe hispano, más inclinado al ímpetu ciego de la carga,
a la gesta imposible. O quizás porque a la historia, como a los reyes, no le gusta el brillo que oscurece el de sus propias estrellas, y sin embargo, su ejemplo es más relevante que nunca. Su historia nos enseña que la grandeza no conoce de fronteras, que la lealtad y el honor se demuestran con acciones, no con palabras vacías. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la traición y la ingratitud, es la verdadera marca del carácter. La figura de Farnesio nos recuerda que la historia está llena de héroes injustamente olvidados, de figuras que dieron su vida por una causa que se hizo la suya y que en un giro cruel del destino, acabaron en las sombras. Pero su silencio no es un final, es una llamada a que su legado no se pierda en la noche de los tiempos. Es una invitación a que la historia, que a menudo se escribe en blanco y negro, recupere los colores y los matices de aquellos que, como él, hicieron de la audacia su estandarte y de la lealtad su única patria. Suscríbete a Crónicas de Hispania y acompáñanos en esta travesía por el alma de España. Juntos reviviremos las gestas de los héroes olvidados y honraremos su memoria, porque si algo nos enseñan sus vidas es que el olvido solo es posible si se le permite, y nosotros no lo permitiremos.